Ya hemos llegado a 9 meses de este año. Yes. ¿Y cuántos han llegado de la mano del Señor? Porque si no hubiera sido así, no estuviéramos aquí, ¿verdad? Pero Él ha sido bueno, Él ha sido grande, Él ha sido misericordioso, y por eso estamos aquí, para darle un tiempito de nuestras 24 horas, como enseñó el pastor Humberto, de que no le damos a veces ni el diezmo de nuestro tiempo, pero que le dediquemos a Él media hora, 1 hora el domingo, creo que tiene gran bendición, amén. Y comenzamos así la semana. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios amado. Te bendigo, te exalto, Señor. Eres lo más maravilloso, Señor, que me ha pasado en la vida, Señor. Todo lo demás que hay bueno en mi vida son añadiduras, Señor. Pero al haberte conocido, el poder hablar de ti, el poder abrir mis labios, el poder clamar a Abba, Padre, es un gran privilegio, Señor. Y no lo tomo porque me lo merezco, no lo tomo por garantía, Señor. Sé que es un privilegio que tú nos has dado porque nos amaste primero, Señor. Hemos venido, Señor, en esta mañana a ofrecerte alabanza, adoración, Señor, un poco de nuestro tiempo, Señor, para escuchar lo que tú quieres hablarnos, para conocer más de ti, Señor, para ir cada día llegando a la estatura del varón perfecto, Señor. Te doy gracias, Señor, en esta mañana por cada uno de los que estamos aquí, los que nos están viendo, Señor. Amén. Enviamos palabras de bendición, de libertad, de sanidad, de bendición, Señor. Y sabemos, Padre amado, que donde tú estás hay libertad, Señor. Hay libertad para adorarte, hay libertad para clamar a Abba, Padre, y hay libertad para tener esa paz que solamente tú nos das. Oramos en esta mañana, Señor, para que uses al pastor con la palabra, Padre amado. Amén. Que dirijas su boca, Señor. Que pongas un carbón encendido en sus labios, Señor. Sí, Dios. Que cada uno de nosotros podamos estar atentos a lo que tú nos quieres hablar, Señor. En el nombre de Jesús, echamos fuera toda distracción. En el nombre de Jesús, toda preocupación, todo aquello que quiere venir a nuestra mente a estorbar, que escuchemos atentamente tu voz, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Hay libertad en tu casa, Señor. Hay libertad en tu casa, Señor. Señor. Hay libertad en cada uno de nosotros para alabarte, para adorarte y para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Muévete en medio de nosotros, Señor. No me canso de decirte, tú eres la persona más importante en mi vida y en este lugar, Señor. Así que haz como tú quieras, como tú desees, como tú hayas predestinado para cada uno de nosotros, porque el que estemos aquí hoy no es casualidad, Señor. Amén. Es una diosidencia. Tú tenías este día escrito, Señor. Y aquí estamos, congregados en tu nombre. Y en ese nombre que es sobre todo nombre, oramos en esta mañana. Jesús, Jesús, Jesús. A ti sea toda gloria y honra, Padre. Gracias, mi Dios. Amén, amén, amén. Amén. Padre, yo te pido en esta mañana por aquellos que están atravesando alguna situación adversa, algún problema, alguna situación, Señor, que se les sale de su mano, como una enfermedad que no saben qué hacer con ella, porque no le pertenecen a ellos. Tú nos hiciste a nosotros, a cada ser humano, a imagen y semejanza tuya. Por eso yo te pido que seas con ellos, que los libre de todo mal, que le des la mano poderosa, Señor, para levantarlo y sanarlo de cualquier situación que estén atravesando en el día de hoy. Yo bendigo a tu pueblo como me has mandado a bendecirlo cada domingo. Yo declaro, Señor, que sus caminos están derechos y hacia adelante para reunirnos contigo en un momento. Yo declaro, Señor, de que todo aquel que te da las primicias cada domingo, tú bendices no solamente el día que te vienen a visitar, sino tú bendices toda su semana laboral, estudiantil
y en todo lo que ellos hagan y emprendan. Por eso yo te doy gracias por mis hermanos, por tus hijos, porque por medio de ti yo los bendigo a ellos. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Ahora sí, tome su lugar, que ese es el lugar que Dios ha reservado para usted. Estamos todos contentos y agradecidos de estar en la casa del Señor, porque no hay mejor lugar, por lo menos en estos 45 minutos, no hay mejor lugar que estar en este lugar, en su casa, en la casa de Dios, dándole gloria, honra y alabanza, porque solamente se lo merece. Yo soy una persona muy analítica, yo no soy de muchas expresiones. De por sí me río poco, pero cuando me río a carcajadas. Porque siento que el cuerpo lo necesita. De por sí recomiendan que nos riamos mucho, pero no me río mucho. Pero cuando yo encuentro a una persona que me hace reír muy constantemente y me hace reír profundamente. Y con eso le quiero decir de que la palabra de Dios yo la tomo muy en cuenta, porque ahí encuentro mi paz. En la palabra encuentro mi bendición, en la palabra encuentro que todo lo que haga me va a salir bien, porque me lo está diciendo el que todo lo sabe y el que todo lo puede. Amén. Y comenzando con ese comentario, pues, mire lo que dice Oseas 4:6, que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y yo no solamente pongo al pueblo del Señor, porque yo digo de que muchas veces nosotros cuando no conocemos al Señor es porque andamos confundidos. Andamos entretenidos, andamos siendo criados por nuestros antepasados, por nuestros abuelos y padres, por caminos, los cuales, si no son malos, no son los correctos, amén, porque algo recibimos, algo aprendemos de esos caminos que atravesamos cuando estamos muchachos, cuando estamos pequeños. Pero dice Oseas 4:6 que el pueblo que no conoce de Dios perece por falta de conocimiento. Eclesiastés dice que el hombre, Eclesiastés 2:26, para el que está apuntando, al hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. ¿Y cómo podemos agradar a Dios? ¿Cómo podemos agradar a ese Dios que todo lo tiene? Siendo obediente, buscándolo a Él, porque muchas veces nos enfocamos, nos aferramos en otras cosas menos que buscar la palabra del Señor, su presencia. El lugar donde Él nos ha querido colocar, porque ¿cuántos creen que nada es por casualidad? Si todos nosotros somos parte de instrumento de Dios es porque Dios lo ha permitido y Dios te va a hacer sentir bien en este lugar, recibiendo y haciendo lo que Dios te manda hacer. Pero aún de que no tengamos la sabiduría, dice Santiago 1:5, que se la pidamos a Dios. Santiago 1:5, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. O sea, si usted ha analizado estos 3 versículos que yo le he leído, yo digo que el ser humano no tiene necesidad por lo menos de tropezar con la misma piedra 2 veces. En el aspecto negativo mucho más. Porque Dios nos dice cosas que son claras, sencillas, y si la ponemos por obra, todo nos va a salir bien, como Él dice. Lo vuelvo a repetir, Oseas 4:6, Eclesiastés 2:26, Santiago 1:5. Todo aquel que considera que no es sabio, que no es inteligente, que le falta sabiduría para hacer las cosas, dice Dios, que se la pide a Él, que Él es bondadoso, que Él es misericordioso, el cual da a todos, no hace sección de personas. Eso incluye, conozcamos un poco de Dios o no lo conozcamos, a todos. El que le pide sabiduría a Dios dice que la da, y no solamente en migaja o de gota a gota o de poco a poco, sino abundantemente y sin reproche se la dará a Él. Así es que, hermano, yo creo que este es un tiempo bueno, un tiempo que Dios está preparando para cada uno de nosotros para que no nos quedemos en el mismo lugar ni sigamos siendo las mismas personas con falta de sabiduría, con falta de ese entendimiento que necesitamos tener. Y hemos recibido abundante palabra de que si seguimos así,
obedeciendo y haciendo la voluntad del Señor, este lugar se llenará. Este lugar se llenará y buscaremos un lugar más grande o ampliaremos las puertas y las paredes de este lugar para hacerlo más grande, porque Dios tiene un ejército que está buscando y está necesitado de lo que lo va a transformar mente, alma y corazón a esa persona necesitada. Dios lo tiene, amén. Dios lo tiene porque Él es el único que lo puede dar. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Pero entremos al mensaje. Abra el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, y vamos a leer del versículo del 1 al 5. Dice así. Este es Pablo hablando a los corintios. Los corintios era una iglesia que se suscitaron varias cosas, entre ellas cosas que no eran acciones de acuerdo a la voluntad del Señor. Y Pablo confrontó esas situaciones. Y en uno de esos comentarios que estuvo con ellos le dice en el capítulo 2 de 1 Corintios, versículo de 1 al 5, estas situaciones y estas exposiciones. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, el testimonio de Pablo, él va a hablar de él, pero en ese momento, cuando visitó a los corintios, dice que iba a hablar acerca del testimonio de Dios. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, porque yo creo, y un aspecto o pensar muy personal, cuando hay excelencia y mucha sabiduría profunda de palabra, la persona hay veces queda en el aire, porque no entiende. Y tomando el punto de Eclesiastés, que hay tiempo para todo, va a haber tiempo donde esa palabra de sabiduría profunda se hable, se explique y se retenga mejor que en los servicios cotidianos. Amén. Pablo fue de esa manera. No con excelencia de palabra o de sabiduría, pues se propuso, dice el versículo 2, no saber entre vosotros cosa alguna. Fue como cualquiera de nosotros, reconociendo simplemente la necesidad que cada uno de los corintianos necesitaba en ese momento. Por lo cual, él se puso de esa manera. Para que todo el mundo le entendiera, habló simple, habló claro, habló un lenguaje para que todos entendieran cuál era el mensaje y cuál era el testimonio de Dios que él había recibido. Y no solamente le dijo que iba a hablar solamente de Cristo, sino que de Jesucristo y a este crucificado. Más que todo, dejarle saber lo que había padecido Cristo para darnos a nosotros una nueva vida, para darnos vida eterna, para que no siguiéramos viviendo el estilo de vida o la manera de vivir que veníamos viviendo o veníamos trayendo antes de conocer al Señor. Continúe diciendo el versículo 3, estuve entre vosotros con debilidad. Me imagino esa debilidad, ¿por qué era producida? No era para menos hablar de manera tan grande, eufóricamente, de lo que Dios había hecho en él. ¿Se recuerdan el camino a Damasco? La historia de él, ¿qué es lo que había sucedido? Por eso es que él temblaba. Él estaba en debilidad porque hasta el día de ese comentario que le estaba haciendo a los corintios, él no lo podía creer. Mucho temor y mucho temblor había en él, porque él había vivido personalmente lo que Dios había hecho en él. Y no hay mejor testimonio de cada uno de nosotros para hablar al mundo que lo que Dios ha hecho en nosotros. Por esa manera, Pablo estaba de esa manera. Yo no quiero que nadie se me confunda. En otras palabras decía Pablo, yo quiero hablarle de lo que Dios ha hecho en mí. Y si lo ha hecho en mí, lo puede hacer en ustedes. Versículo 4 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, porque es muy fácil escuchar palabras bien infladas, de mucha sabiduría, de mucha profundidad y quedar anonadado. Decir, wow, ¿cómo sabe este hombre? ¿Cómo sabe esta mujer? Yo quiero seguirlo a él. No, él dice, yo vengo a dar aquí el testimonio de Dios.
y lo que Jesús atravesó por nosotros. Nadie se necesita llevar gloria y honra, solamente Él, el que lo hizo todo por nosotros. Por lo tanto, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Por supuesto, ¿quién fue el que hizo la obra en Él? Fue Jesús, pero no era de forma personal, carnal. Fue una luz que se le presentó a Él y le habló. Un espíritu, en otras palabras. Y lo botó del caballo. Y del poder, ¿por qué? ¿Por cuál poder? Porque Él fue transformado. Él fue mudado de un hombre que era anteriormente, que Él pensaba tener toda la verdad, a un hombre a decir, yo no sabía nada. ¿Qué es lo que quieres que yo haga, Señor? Le dijo en ese momento. Ese es el poder transformador de una persona cuando Dios obra en él. Cuando entra a su mente y entra a su corazón. Y el propósito por la cual hablaba de esa manera y explicaba qué era lo que había sucedido con él es el versículo 5, hermano. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios que puede transformar, cambiar y mudar a una persona de un momento a otro. Es el único poder que puede funcionar en nosotros. No es la realidad de un hombre, no es la manera carismática de una persona, no es el extenso vocabulario que una persona puede tener, lo cual todas esas cosas son adjetivos que son muy importantes en una persona, pero es el poder de Dios que cambia una mente y un corazón y una persona en un momento inesperado. Él es el que lo hace todo. Por lo tanto, yo deduzco de que hay dos cosas que en nosotros los hijos de Dios se ha hecho un estilo de vida y si no se ha producido en nosotros, vamos a orar para que eso se haga una realidad en cada uno de nosotros. Y el punto A es reconocer que en la palabra de Dios hay poder. ¿Cuántos dicen amén? ¿Poder para qué, pastor? Porque el Hebreo 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No es la palabra del hombre, la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. En ese está involucrado el poder del Señor, en la palabra de Dios. Esa espada penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Una persona nueva que llega, muchas veces escuchamos testimonio como decir, ¿quién le dijo a esta persona mi vida? El que lo invitó muchas veces lleva la culpa porque le dicen, le recriminan. Tú eres el que le dijiste todo al pastor o al que está predicando de mí. No, es el Espíritu que te siente y discierne todo sobre de ti. Él sabe todo. Es una espada de doble filo que llega hasta lo más profundo y te empieza a decir qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que empiezas a empezar a no hacer. El testimonio de mi esposa dice de que a ella no le tuvieron que decir mucho acerca de su manera de vestir. Cuando llegó al principio a la iglesia, porque llegaba con faldas un poco cortas en relación a una persona que visita una iglesia, fue el Espíritu que le dijo cómo y de qué manera tenía que empezar a vestir a partir de ese tiempo. No hay nadie, porque cuando uno le cae encima a una persona, puede ser que hasta le caiga mal a esa persona de tanto que uno le dice. Pero cuando viene la palabra del Señor y discierne tu corazón, discierne tu mente y sabe lo que tú necesitas y sabe lo que Él te puede dar y sabe lo que tú puedes ser transformada si tú le das el corazón a Él, Dios es el que te conoce y Dios es el que te confronta. No es el predicador, es Dios que llega a tu vida y te empieza a enseñar y a mostrar cosas. 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros. Diga, esto es a mí. Esto es poder de Dios. La palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros, los que hemos creído al Señor, creemos plenamente que la palabra de Dios nos sostiene de forma sólida y firmemente como una plataforma inmovible.
cuando nosotros empezamos a creer lo que el Señor nos dice a través de su palabra. No importa las invitaciones de las amistades que están acostumbrados a salir con nosotros. No importa cuántos años llevemos haciendo una cosa. No importa el tiempo que hemos determinado en emplear para hacer las cosas que estamos acostumbrados a hacer. Cuando viene la palabra del Señor y empieza a mostrarte el nuevo caminar, las nuevas acciones y las nuevas decisiones que debe tomar, no hay nadie que se puede interponer ante esa orden. Porque la palabra de Dios te está guiando, te está confrontando y está entrando en tu corazón y en tu mente y te está dejando saber, este es el camino que yo he trazado para ti. Por lo tanto, creemos plenamente que la palabra de Dios nos sostiene de forma sólida. No hay nada más que nos pueda ayudar a cada uno de nosotros. Donde pueden venir vientos, problemas, dificultades, lluvias, tormentas, pero en ella, en la palabra del Señor, nos mantendremos firmes. ¿Cuántos dicen amén? Y no solamente firmes, sino inmovibles. No importa que nuestra familia entera venga contra nosotros a decirnos que nosotros ya empezamos a ser una persona diferente en cuanto empezamos a visitar la iglesia. No importa que nos digan lo que quieran. Nosotros hemos encontrado un buen tesoro. El mayor tesoro que un ser humano puede anhelar para su vida y retenerlo, que es la palabra del Señor y a Jesucristo como nuestro Dios y Salvador. Nadie nos puede apartar de eso. Nadie nos puede dirigir en camino equivocado, en dirección equivocada. Dios hizo control y posición de nuestra vida. También estamos seguros que esa misma palabra de Dios, la que estamos leyendo, puede cambiar, puede transformar, puede limpiar, puede perdonar, sanar, liberar y bendecir. Y no solamente eso, prosperar a una nueva persona creada a la imagen y semejanza de Dios, como empecé orando en esta mañana. Esa palabra es la que puede hacer todo eso. Cambia, transforma, limpia, perdona. No importa qué tan profunda hayas caído, o no importa qué tan graves sean tus pecados, el Señor te perdona. El Señor te limpia. El Señor te libera. El Señor te bendice. El Señor, su Espíritu Santo, es el que empieza a hacer esa nueva obra en ti. Y si Dios lo está haciendo contigo, ¿qué te importa lo que los demás piensen? ¿Qué te importa lo que los demás digan de ti? Si ya tu camino está empezando a vislumbrar, porque Dios tiene mucho más de lo que nosotros nos imaginamos para cada uno de nosotros. Y si lo tiene para nosotros, lo tiene para nuestra familia y lo tiene para nuestra descendencia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esa palabra cambia nuestra vida y obra directamente de manera eficaz en nuestro carácter. Y allí donde nosotros tenemos que poner todo de nuestra parte. Porque esa palabra, así como creemos que puede cambiar nuestro corazón y nuestra mente, también tiene el poder para cambiar nuestro carácter. Por supuesto, nuestro mal carácter. Porque por supuesto, si tenemos un buen carácter, no necesitamos cambiarlo, sino mejorarlo. Pero cuando tenemos un mal carácter, la palabra de Dios también te da la autoridad para ser cambiado y mutado, transformado a un buen carácter. Y esa palabra también cambia tu temperamento explosivo que tienes. No te pueden decir nada porque tú vienes encima. Hablar en contra, pero pongamos atención, ¿no? Porque Dios nos está hablando en esta mañana y quiere que cambiemos. Y quiere que experimentemos eso que realmente Él nos está diciendo. Que Él tiene el poder y la autoridad para hacernos una nueva criatura, como dice su palabra. Para cambiar, para transformar, para hacernos una nueva persona y cambiar eso que es muy importante para cada persona. El carácter, el temperamento y por supuesto el vocabulario. Necesitamos cambio. El viernes estuvimos en vigilia. Y se tornó súper interesantísima. Se tornó de esa manera porque empezamos a orar y después vinieron unas ministraciones que hablaron muy personalmente los hermanos. Y una cosa que yo retuve para comentar y compartir con ustedes es que para Dios no hay nada imposible. Él puede sanar, Él puede liberar, Él puede cambiar, Él puede hacerte una nueva criatura, una nueva vida. Y
cambiar y transformar eso que es tan importante en nosotros, el carácter. Que la persona realmente cuando te vean, digan realmente ha cambiado, no porque lo has dicho, sino porque lo estás manifestando a través de tu carácter, a través de tu temperamento. Yo no creo en esos 4 estados de una persona que o si sos dulce, o si sos explosivo, o si sos sanguíneo. No. Yo soy hijo de Dios. Y usted también. Y esas cosas que en el mundo escuchamos que existen en nosotros, que yo soy explosivo, sanguíneo, melancólico. No, yo soy un hijo de Dios y usted una hija de Dios. Y por lo tanto, Él murió por nosotros para transformar toda esa nueva manera de pensar y darnos una nueva vida. Yo debo de ser una persona dulce, amable, una persona de mucha paciencia, una persona que en vez de explotar en un momento, tranquilizarme en ese momento y no hablar nada si es posible. Porque Dios está con nosotros. Nos reímos muchas veces. ¿Sabe por qué? Porque eso lo vemos cotidianamente en nosotros. Y uno a otro, lo que vivimos en manera conyugal, nos hablamos y nos decimos, tú dices esto, pero no haces esto. Tú dices que cambiaste en esto, pero no cambiaste en esto. Hermanos, todos debemos de procurar, como dice Pablo a Timoteo, de presentarnos en un momento delante de Dios como Él quiere vernos. Sin ningún obstáculo de haber hecho lo que Él nos mandó a hacer en este tiempo, porque este es el único tiempo que tenemos para cambiar. Ya cuando pasemos de este lugar a un mejor lugar, obviamente con mucha esperanza de parte mía, nos presentemos delante del Señor como Él quiere vernos. Pero tenemos que ajustar muchas cosas que necesitamos ajustar en esta tierra ahora que podemos. ¿Cómo qué, pastor? Eso, que es muy simple. El carácter, temperamento y la manera de cómo comportar. El vocabulario sobre todo. Hay personas que dicen ser cristianos, hijos de Dios, conocedores de la palabra de Dios, y existe entre ellos un vocabulario peor que lo que hay en el mundo muchas veces, porque muchas veces personas que no conocen a Dios, que viven en el mundo, no se tratan de manera vocabulario, de manera de palabras, de la manera que muchos cristianos conocedores del Señor se tratan. No se llevan de esa manera, sino se llevan de una manera más jovial, más tranquila, con un temperamento más llevadero, con un temperamento que puedan decirse yo te perdono, no importa lo que hayas dicho o lo que haya obrado en contra mía, pero por supuesto nosotros no solamente debemos, porque eso es lo más fácil, esperar que los demás vengan con un perdón o con un buen comportamiento hacia mí, sino que nosotros mismos debemos procurar y entender de que entre yo mejor me comporte, hable y me exprese con mi carácter, mi temperamento y mi vocabulario, yo voy a vivir mejor y la persona que está conmigo también. Tengo que procurar poner de mi parte lo más que pueda. Así es que si Dios está con nosotros, Él lo puede hacer posible. Ahora usted sáquese de su boca, de su vocabulario, el que yo nací así y voy a morir así, porque no. Ya usted murió para el mundo. Usted le pertenece al Señor y debe empezar a poner por obra todo lo que el Señor le está diciendo por medio de su palabra, dejándole saber de que si para usted es difícil dejar ese mal carácter o ese mal temperamento o ese mal vocabulario, en Dios, en Cristo, usted puede vencerlo. Y propóngase, porque Job dice eso, propuse una cosa en mi corazón y decidí que eso se haga firme. Si usted no se propone hacer el cambio, nadie lo va a hacer por ti. E incluso va a ir de peor en peor porque está escuchando palabra de Dios y no la está poniendo por obra. Eso le viene como un boomerang. Está escuchando palabra de Dios, le entra por un oído, le sale por otro, no la considera importante. Esa palabra no actúa y no la pone por obra como Dios quiere verlo. Y entonces empieza a existir y a funcionar de manera contraria a la voluntad del Señor. Pero una vez tomamos la decisión de decir, yo estoy escuchando palabra buena del Señor, que me está diciendo lo que necesito hacer para ver el cambio en mi vida, voy a empezar a implementarlo.
Voy a empezar a ponerlo por obra para ver los cambios. Yo le he dicho a mis hermanos de un tiempo atrás, creo que llevo como mes y medio diciendo, denle un año al Señor. Un año firmemente, fielmente, congregándose en la casa del Señor y escuchando palabra de Dios. Por supuesto, después que venga, escuche, ponga por obra esa palabra y va a ver que su vida va a cambiar. Un año, cambie su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Pero tiene que proponerse. He escuchado buenos comentarios de hermanos que han dicho, yo he tomado ese reto. Yo he tomado esa convocación a darle un año al Señor para ver mi vida cambiada y Dios va a obrar en esas personas. Así que le adelanto este comentario a todos. No se sorprendan lo que Dios va a empezar a hacer con esas personas que se han decidido a cambiar. No se sorprendan con lo que Dios tiene planeado hacer con esas personas que le han creído a Él. Porque solamente de esa manera una vida va a cambiar. Solamente de esa manera una vida va a prosperar y va a recibir lo que por muchos años está esperando recibir. No hay mejor lugar, y eso lo decimos muchas veces por costumbre. No hay mejor lugar para un ser humano que entregarle los 30, 45, una o hora y media al Señor al principio de la semana que dársela a cualquier otra cosa, porque nuestra semana es bendecida cuando nosotros le damos eso al Señor. No importa el horario, hermano. Si teníamos horarios indefinidos para hacer nuestras cosas cuando no conocíamos al Señor, ¿qué importa el horario que nos toque venir a congregarnos en la presencia del Señor? No importa que sea a las 7, 8, 9 de la mañana o 6, 7, 8, 9 de la noche, un domingo. Vamos a dárselo al Señor. Porque solamente de esa manera nuestra vida va a cambiar. ¿Lo puede recibir? Diga amén. Va a cambiar y va a ser la obra del Señor en mi vida. Por lo tanto, nosotros creemos plenamente que la palabra de Dios nos sostiene firmemente cuando empezamos a ver que nuestro carácter, temperamento y vocabulario va cambiando. El otro punto que se ha hecho ya un estilo de vida en nosotros los hijos de Dios es el punto B, y es que ya no andamos por vista, sino por fe. Porque muchas veces eso es lo que nos estanca. No vemos los resultados que esperamos ver en un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, un año lo más. No lo vemos. Los resultados, las experiencias, las bendiciones, las sanidades, la mano poderosa del Señor en nuestra vida, no la vemos. Pero es que ya nosotros ya no andamos por vista, sino que andamos por fe. Amén, andamos por fe. Porque si anduviéramos por vista seríamos como cualquier persona que desconoce la grandeza, bondad y misericordia del Señor. Así anda el mundo. Así andan los visitantes de una iglesia. Porque ¿cuántos saben que hay visitantes? Vengo un domingo, pero después me pierdo. Vuelvo a venir 3 meses después. O no, tal vez tengo mi agenda muy ocupada. Vengo 6 meses después. Esos son los visitantes. No, yo me voy a comprometer a ver las grandezas, bondades y misericordia del Señor cada día. Porque voy a estar conectado con Él los 365 días del año. Porque le voy a dar el tiempo que Él se merece. Me voy a congregar, voy a escuchar palabras, voy a recibir todos los estudios que Él tiene preparado para mí, para que mi vida vaya creciendo y vaya preparándose. Porque hay 5 ministerios que la iglesia necesita. Y usted es parte de uno de esos ministerios. Amén. Usted es parte de esos ministerios. No solo los pastores, no solo los líderes actuales. Dios está esperando y confiando en que usted ocupe ese lugar. El jueves pasado en el trabajo escuché una música y era cristiana. Y había una persona llamada Carla escuchándola. Y me alegró. Porque no todos los lugares de empleo se puede escuchar música cristiana. Y me le acerqué y le dije, Carla, qué bueno que estás escuchando palabra y música de Dios. Porque en la alabanza y adoraciones del Señor hay palabra de Dios. ¿Y en qué iglesia te congregas? Me dice, yo no me congrego en ninguna iglesia. Yo no me congrego, me congregaba. ¿Cuántos conocen así? Amistades familiares. Personas que han visitado iglesia.
Y le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué no te estás congregando más? Usted sabe, me dice, cómo son las iglesias. Los malos testimonios que damos y los líderes, pastores, lo que manifiestan. Que todo es para ellos, ellos y ellos. Y evidentemente hay algunos, un grupo que ha manifestado eso, ¿no? Que todo para ellos, la bendición del Señor. Y ¿sabe qué? Puede ser de que ellos han entregado su vida completa al Señor. Y por lo tanto Dios no se queda con nada. Él los bendice y los bendice en sobremanera a esas personas. Pero hay muchas personas que no, que han recibido todo de parte del Señor y solamente para ellos. Y la iglesia pasando mucha necesidad. Entre otras cosas, ustedes saben que en la iglesia hay chismes, somos seres humanos, hablamos el uno del otro. Entonces, supuestamente a esa persona no le gustó eso. Y le digo, porque esa es mi respuesta oficial a cada una de esas personas que me vienen con eso. Le digo, ¿y qué estás haciendo tú? Y te digo una cosa, le digo, ¿sabes lo que Dios quiere que tú hagas? Y recíbelo de parte del Señor y reciban ustedes como iglesia. Dios quiere que tú marques la diferencia. Dios quiere que los demás que pensaban que ir a una iglesia iban a recibir mal testimonio y malos ejemplos de líderes, en ti vean la diferencia. Que tú marques la diferencia, que tú seas el líder que persevera, que se mantiene, que está firme haciendo la obra de Dios como a Él le agrada, porque todos somos parte del cuerpo del Señor. Una parte del cuerpo no puede estar fuera del cuerpo. Otras menos que otras, o sea, menos pueden estar afuera. Así como la cabeza no puede estar separada del cuerpo, un cuerpo no puede estar sin una pieza, sin un miembro de su cuerpo. Usted es parte del cuerpo del Señor. Usted es parte fundamental. ¿Qué le parece si usted es un pulmón en el cuerpo? No, pero hay dos pulmones, me pueden decir. Yo soy uno de ellos y me aparto. El cuerpo puede sobrevivir con el otro. Y tienes mucha razón. ¿Qué le pasa si el otro pulmón decide irse también? Porque tú pensabas que tú no hacías falta, que tú no eres necesario. Tú te fuiste, eres un pulmón. Pero como tú pensaste que había otro, el otro pensó igual o peor que tú. Yo también me voy. ¿Qué pasa si tú eres un riñón? No, hay dos riñones, pastor. ¿Qué pasa si el otro riñón piensa igual que tú? ¿Qué se va? ¿Funcionará el cuerpo igual o se morirá? No funciona igual. No funciona igual. Tú eres necesario en el cuerpo del Señor. Tú eres necesaria en la iglesia de Dios, porque para eso Dios, te lo digo esto para que lo sepas, para eso fuiste creado. Para eso fuiste creada, para ser injertada en el cuerpo literalmente de la iglesia del Señor. Porque todos pensamos que lo haga el otro. Yo no soy necesario. No van a considerar que yo ya me fui. Ni siquiera se van a dar cuenta. No. Teoría equivocada. Dios sabe para qué te creó. Y Dios sabe el lugar que debes ocupar en este tiempo. Ya el ayer ya pasó, dice la palabra. El mañana nadie lo sabe. Es hoy. Hoy que necesitamos decirle al Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Ya no quiero perder más tiempo. Porque si lo pierdo, no voy a tener más oportunidad. Aunque Dios es un Dios de oportunidades. Pero ¿para qué perder más tiempo? Si ya lo hemos perdido suficientemente. Así es que, hermanos, eso fue lo que me dijo la hermana. No, yo no voy a una iglesia porque esos pastores son unos ladrones. Porque esos pastores son unos sinvergüenza. Y dicho sea de paso, no deje de orar por nosotros. Porque somos seres humanos. Y somos tentados en cada momento de hacer lo que a Dios no le agrada. De hacer lo indebido. Y dar mal testimonio. Y dar malos ejemplos. No solamente como pastores, sino como líderes también. Amén.
Así es que ya no andamos por fe, ya no andamos por vista, sino por fe. Llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Ya no andamos así. Ya no andamos comportándonos como los hijos de desobediencia. Ya no andamos así. Ya estamos recibiendo palabra de Dios. Ah, no, pero yo eso lo pensaba aquellos que no conocen al Señor. Ellos no son hijos los que no conocen al Señor. Los que son hijos e hijas son los que han recibido al Señor como su Dios y Salvador. Entonces a eso es que se refiere la palabra que son hijos de desobediencia. Amén. Y yo en un momento pensé que la palabra decía, no se comporten como los hijos de desobediencia, pero aquel que no ha recibido al Señor como su Dios y Salvador no es parte del reino. El que sí ya lo recibió y lo ha hecho como su Dios y Salvador y lo ha traído a su vida, ese empezó a ser hijo e hija del Señor. Así que ya no andemos como anduvimos. Ya no andemos exaltando nuestra vida más que al Creador. Porque en cierto momento, ahora que estuve en Nicaragua, le pregunté a un amigo mío por otro amigo mío que habíamos conocido en nuestra adolescencia y me dice, ellos estuvieron bien en cierto momento. Ya no están. Porque todo pasa, hermano. La posición que puedo tener en un momento me puede dar alas, ínfalos. Me puede dar un orgullo que llegue hasta el techo. Y no exaltar al Creador que fue el que me dio vida, me sigue dando oxígeno y produjo en mí bendición. Así es que voy a andar exaltando solamente a Él. No me voy a estar exaltando yo mismo, por muy bonito que hable, por muy bonito que suene el mensaje, todo se lo debemos a Él. Todo se lo debemos a Cristo. Por otro lado, nos aferramos firmemente en lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No voy a vivir por vista. Y agrego un poco más, no voy a vivir por sentimientos ni emociones. Voy a vivir por fe. Porque Pablo llegó a hablarle a los corintios en ese libro de 1 Corintios 2:5 y en el versículo 5 le explicó para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Andamos por fe y no por vista porque literalmente no nos conviene andar por vista. Escuche bien, no nos conviene. Si yo soy una persona de cualquier género, hombre o mujer, me dejo llevar por mi vista, voy a ser muy fácilmente engañado. Voy a ser muy fácilmente confundido. Porque voy a escuchar todo lo que proviene de afuera y no de Dios y me va a enredar. Porque dice la palabra que el diablo es ¿qué? Muy astuto. Muy astuto. Y anda como ¿qué? Como un león rugiendo y con mucha hambre. Porque la única cosa, o parte de las únicas cosas que no se cansa, es la muerte, llevar hombres y mujeres a la sepultura. Así es que el león que anda rugiendo no se va a cansar de rugir porque es lo que quiere matar, robar y destruir. No se deje hacer ninguna de esas cosas porque usted es un hijo y una hija de Dios con sabiduría de lo alto. Amén. Sabiduría de lo alto. Les leí esos 3 pasajes al principio. Ya no podemos ser engañados tan fácilmente. Para que andemos y funcionemos por fe, es algo fundamental en los hijos de Dios. Es algo que nos mantiene con los pies sobre la tierra y nos hace ser humildes en todo tiempo. Yo no me puedo considerar más que usted. Y por favor, no se considere más usted que yo. Todos somos hijos de Dios. Y todos nos ve el Señor como buenos hijos, talentosos, con muchos sueños, con muchos deseos. Nos ve con muchos anhelos de seguir y salir adelante con la ayuda del Señor. Pero no se confunda, nadie es más que nadie delante del Señor.
aún estemos en posiciones diferentes, nadie es más que nadie. Yo no sé por qué no entienden eso los gobernadores, los hombres y mujeres que están en puestos públicos. Porque hablando un poco de política, ¿sabe qué es lo que significa el ser un político? Es el poder deliberar con otro y llegar a un buen acuerdo. ¿Y de qué se trata la política? De buscar una posición para ser un servidor del pueblo. Pero los políticos, los menos, no voy a generalizar, lo menos que quieren hacer es llegar a un acuerdo con su contrincante porque todos quieren ser la cabeza. Todos quieren ser el primero. Y por supuesto, al ser el primero y ser la cabeza, todos los van a ver a él. Y eso es lo que ellos están anhelando. No todos, pero una gran mayoría. Yo pregunto, ¿qué es la manifestación más clara de andar por fe? Si no es obedecer la palabra de Dios. Aunque me diga toda mi historia personal que no voy a poder llegar, la palabra de Dios me dice que sí. Aunque yo he visto y he intentado por muchísimas ocasiones cambiar un vicio, un mal carácter, un mal temperamento, un mal vocabulario, por mucho tiempo lo he querido cambiar y no he podido, en las manos del Señor todo es posible. Todo es posible, entonces tengo que obedecerle a quién, al pastor Eddie, no, a la pastora Yaremi, no, al pastor Humberto, tal vez él tiene más experiencia. No, es obedecer la palabra de Dios. Obedecer y ponerla por obra, la palabra de Dios. No importa el tiempo de espera que estás para que se cumpla eso que Dios te ha prometido. No importa lo que tengas que atravesar, los obstáculos, las situaciones adversas, difíciles, complicadas. No importa que tú veas que solamente tú te estás congregando. Porque nos tendemos a desanimar cuando vemos que el pueblo no se congrega o no cumple su obra, no cumple su trabajo en la obra del Señor. No importa que todos dejen de hacer lo que tú necesitas hacer. Hazlo tú. Amén. Porque de eso se trata la fe. No importa lo que tengas que dejar. Porque al final tu madre y tu padre te pueden dejar, pero Dios siempre va a estar contigo. Tu amigo, tu vecino, tu familiar te pueden hacer a un lado porque ya no les conviene, pero Dios siempre va a estar contigo. Así que andemos por fe y no por vista, no por sentimientos y emociones. Yo me mantendré firme obedeciendo la palabra de Dios y espero que usted también. Gálatas capítulo 3 y voy entrando en la recta final. Gálatas, capítulo 3, versículo de 6 al 11 dice así. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué hizo Abraham? Creyó. En aquel tiempo Dios le hablaba directamente a Abraham. Dios ahora nos habla por medio de su palabra. Amén. Usa instrumentos así como los pastores y líderes para darte un consejo, un mensaje, para darte una advertencia en muchos casos. Así es que, así como Abraham creyó a Dios, nosotros necesitamos creerles también a Dios. Versículo 7 dice así: por tanto, que los que son de fe no son los que andan por vista, no, los que son de fe. Estos son hijos de Abraham. Gálatas 3, versículo 6, empecé a hablar. Ahora voy por el 8 y dice: la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a nosotros, los que no somos de la mata judía, que no nacimos como judíos, somos gentiles. Por medio de esa fe de Abraham, Dios nos justificó, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Usted y yo, por medio de lo que creyó Abraham, somos bendecidos. Pero no se queda ahí, ya Abraham tomó su lugar. Ya Abraham existió en un momento, ahora nos toca vivir a nosotros esa fe que fue exportada por Abraham,
que en un momento dice que Abraham creyó en esperanza sobre esperanza porque él esperó 25 años la promesa de un hijo. ¿Cuánto usted ha esperado en el Señor? 12, 20, 13, 9, un año. Todavía nos falta, hermano. Y Dios puede hacer el milagro en cualquier momento. Amén. Versículo 9 dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. No juzgue, hermano. No se deje llevar por la ley. Nosotros estamos aquí por el amor de Cristo en nuestra vida y vamos a extender y ejercer todo lo que proviene de Cristo, principalmente con amor y perdón hacia los demás. El versículo 11 dice, porque por la ley ninguno se justifica para con Dios y es evidente porque el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos son justos aquí? Aleluya. Vamos a vivir por fe, vamos a vivir por fe. Pero ya terminando, volviendo al versículo 5 del capítulo de Corintios, dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esa fe es la que nos mantiene a flote, hermano. Esa fe de creer y estar plenamente convencido que lo que Dios me ha prometido se va a realizar, es lo que yo no puedo dejar de abrazar. Que mi matrimonio va a cambiar, que mi hijo va a llegar a los pies del Señor o se va a volver a congregar. Tengo que mantener esa fe, que yo voy a ser bendecido en todas las áreas de mi vida, que yo voy a ser sano de esa enfermedad. Tengo que creerlo por fe. Amén. Es un clarísimo mensaje de parte de Pablo, dejándonos saber que nuestra vida en Cristo no puede estar basada en nada ni en nadie que no sea la palabra de Dios, porque si no es así, nuestra vida no darán el fruto que de antemano Dios puso en cada uno de nosotros, porque nos dejamos llevar por vista y no por fe. Y termino con esto. El libro de Efesios habla algo que es lo que yo quiero que la iglesia vaya adoptando. Y la iglesia es usted y soy yo, no son las cuatro paredes. Es usted y soy yo y necesito que vayamos entendiendo eso, porque esto es de parte del Señor. Efesios 3, capítulo 14 dice así, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro, Señor Jesucristo. Pablo, el heraldo Pablo, el gran Pablo, el gran conocedor de las instrucciones de Dios decía esto, yo no paro de doblar mis rodillas delante del Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder, no andar débiles, no permitir que la debilidad interior en mí que se ejerce o se inicia en mi mente me lleve para cualquier lado, cualquier camino que mis pensamientos me quieran llevar. Pablo decía que él oraba a Dios constantemente para que Dios nos diera poder en nuestro hombre interior por medio de su espíritu. En un momento dijo Jesús, mi palabra son espíritu y son vida. Entonces, ¿qué es lo que nos va a transformar y trastornar de una mala persona a una persona diferente? La palabra de Dios. Y hay que andar por fe y no por vista, para que sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, longitud, profundidad y altura que tiene Dios y que en Él existen. Y también no solamente comprender, sino conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sea lleno de toda plenitud de Dios. Solamente de esa manera, hermanos y hermanas, una vida puede ser
transformadas y no dejarse llevar por todo viento de doctrina, por toda emoción o sentimiento, o por todo buen consejo. Si la palabra no me lo dice y no me guía, yo no me voy a mover, porque la palabra es la que me vitaliza, ejercita y promueve a ser una mejor persona. Y yo sé que estamos en estado más o menos de vida, gateando a nivel espiritual, muchos de nosotros. Y a nivel iglesia, mucho más. Ahora mismo no somos los que sabemos que vamos a hacer, hablando de números, pero Dios tiene a esas personas que van a ser parte de la iglesia. Pero necesitamos reconocer y conocer cuál es el poder de Dios. Y lo mejor de todo, que se lo dejo para que usted lo apunte, es el versículo 20, que dice así: Él es poderoso. ¿Quién? Cristo. Jesús, Dios, la deidad, la Trinidad, poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hay un gran poder esperando ser manifiesto en cada uno de nosotros. Lo que me dijeron que era, ahora el Señor me lo está contradiciendo, diciéndome que yo no soy eso, que soy una persona mucho mejor de lo que yo mismo pensaba, que solamente necesito ponerme de acuerdo con Él y Él empezar a ejercer ese poder que hay en mí y que hay en usted y que hay en el cuerpo del Señor, pero no puedo estar fuera del cuerpo. No puedo estar lejos de lo que yo necesito estar escuchando. ¿Y cuándo se escucha? Cada vez que hay ministración y prédica de parte del Señor. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Padre, te doy gracias, Señor, por este lindo momento que hemos vivido y compartido en tu presencia, donde, Señor, se ha puesto en manifiesto tu palabra para dejarnos saber, Señor, lo que somos delante de ti y lo que tú quieres hacer con cada uno de nosotros. Ya no queremos ser, Señor, las mismas personas de antes, ni siquiera las mismas personas que fui 24 horas antes del día de hoy. Quiero entregarte, Señor, todos esos problemas, todas esas dificultades, todos esos conflictos que hay internamente y empezar a pensar como tú piensas y empezar a sentirme como tú me ves. Padre, yo sé que hay una multitud allá afuera esperando por ti. Y nosotros, tu cuerpo, tu iglesia, Señor, estamos siendo instruidos y capacitados para esa gran comisión de ir y predicar las buenas nuevas de salvación a todos aquellos que se están perdiendo. Pero más aún, ir y volver a traer a aquel que se ha apartado, aquel que anda confundido, aquel que se ha dejado engañar por el enemigo. Porque considero, Señor, que tú eres el poder que cada persona necesita tener dentro de sí, para estar firme y no conmovernos, ni movernos, Señor, por ningún viento de doctrina o por ningún mal consejo. Padre, hay muchas personas que yo oro allá afuera, que tú toques su mente, que tú toques su corazón y que le dejes saber, Señor, la importancia que ellos requieren y tienen, Señor, de parte tuya, para estar en tus filas, para estar en tu ejército y para estar, Señor, ocupando el lugar que solamente ellos pueden desarrollar y desempeñar. Yo te pido por la iglesia, instrumento de Dios, en este tiempo, Señor. Somos tu iglesia, somos tu hijo, somos tu ejército, somos tu cuerpo. Empiézanos, Señor, a empezar a usar de manera sorprendente, que cuando nuestra palabra salga de nuestra boca, Señor, impacte poder, impacte, Señor, bendición, impacte, transmita, Señor, a todo aquel que la va a recibir
un cambio de parte tuya. Y cuando eso suceda, Señor, estar atento, que nada provino de mí y nada proviene de mis hermanos, sino todo es tuyo. Todo proviene de ti. Yo sé que tú lo vas a hacer porque tú lo has prometido y tú has dado mucha palabra para que nosotros estemos listos y atentos del gran crecimiento que tú vas a provocar en esta iglesia. Te damos gracia, gloria, honra de antemano y desde este tiempo, porque conocemos, Señor, que los tiempos apremian, los tiempos apresuran para ser rescatados muchos aquellos que están siendo devorados por el enemigo. Y cuando eso suceda, Señor, siempre te diremos, el que hizo la obra eres tú, Señor, como siempre la has hecho. Gracias, Padre, por este servicio, gracias por esta palabra, gracias por este día. Recibe gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén.